Hola, ¿cómo les va? Continuamos con el curso de programación 1 con JavaScript y ya estamos hoy en el video número 11 donde vamos a continuar la segunda parte de estructuras de decisión o estructuras condicionales. Pero primero quería responderle aquí al amigo Gabriel Guerrero, que pregunta cómo sabemos qué tipo de ámbito representa cada función. Ya que investigué y dice que hay diferentes tipos de ámbitos. ¿Cuáles serían los que se usan en el video? Bueno, yo creo que asumo que lo que él pregunta es eh, que cuando yo declaro una variable, si declaramos una variable, por ejemplo la variable z, entonces ¿qué ámbito, o sea, qué alcance tiene esa variable? Entonces, si yo la declaro fuera de alguna función, o sea, fuera de una función, acá en el archivo principal, pues esta variable z va a tener alcance en todo mi archivo. ¿Se dan cuenta? Si yo declaro la variable z dentro de una función, que la vamos a suponer una función prueba, y dentro de esta función yo declaro la variable z, este, el ámbito de esta función va a estar, de esta variable va a estar solo dentro de la función, dentro del bloque de esa función, o sea, dentro de la llave de apertura y la llave de cierre. Fuera de la función no va a estar. Ahora, bueno, cuando Gabriel pregunta sobre que hay otros tipos de declaraciones, pues eh, o sea, antes de la versión 6 del estándar, después de 2015, eh, fue cuando se comenzaron a declarar las variables con LEC. ¿Por qué? Porque esta palabra reservada me permite a mí crear variables globales y variables locales, ya sea fuera o dentro de alguna función. Pero anterior de esas versiones de JavaScript, yo podía declarar las variables con la palabra reservada var y todavía se puede declarar en estas nuevas versiones. Por ejemplo, la variable w. Pero en este caso w va a tener un alcance global. Y si declaro w con la palabra reservada var o declaro otra variable, por ejemplo, la variable, no sé, número. Entonces, a pesar de que yo la estoy declarando dentro de la función, esto va a tener un ámbito global. Entonces, esto estaba dando problemas, ¿verdad? Porque a pesar de que yo quería declarar una variable local y que no se pudiera modificar fuera de la función, se declaraba con var. Pero permitía en mi programa, en mi código de mi programa, se permitía modificar eso fuera de la función. Entonces esto pues estaba dando problemas. Por eso fue que les comenté en los videos anteriores de que la buena práctica de programación, lo que se aconseja es declarar las variables con LEC. ¿Para qué? Porque si yo declaro una variable dentro de una función, yo aseguro de que esa variable solo va a tener este alcance dentro de la función y no puedo modificarlo afuera. Entonces, bueno, las variables globales, pues hay que tener mucho cuidado con las variables globales. ¿Por qué? Porque hay en programas que son muy extensos, o sea, en un programa que tenga, por ejemplo, 5.000, 6.000 líneas, es muy posible que se repitan los nombres de las variables. Entonces, cuando son globales, si yo la repito y el nombre de esa variable, pues es posible de que me genere errores de lógica. Entonces, bueno, se recomienda solamente declarar las variables locales. Y bueno, o sea, si necesito ese valor afuera, entonces yo lo retorno y lo puedo modificar. Aunque JavaScript tiene un conjunto de variables especiales propios de JavaScript, por ejemplo, para yo saber el tipo de navegador que estoy utilizando, para saber el socket, eh, dirección IP,
tener información sobre el protocolo de transferencia, el HTTP, el, el- cuando yo estoy accesando una base de datos, también allí hay tipos especiales de variables, pero claro, ahorita estamos comenzando con JavaScript apenas. Todos esos tipos de variables, pues lo más seguro es que lo veamos en el trimestre 3, ¿verdad? Cuando estemos viendo Ajax, algunas API que vamos a ver más adelante, pero eso ya cuando ya lleguemos a la parte final del curso que estamos ahorita viendo. Entonces, bueno, tengan un poquito de paciencia y van a ver ustedes que eh, vamos a ir sacando todas esas dudas. Bueno, cualquier duda no olviden escribir o preguntar, con mucho gusto yo se los voy a contestar. Entonces, continuamos con estructuras de decisión, ¿verdad? O sí, estructuras de decisión o estructuras condicionales. Entonces, otra estructura que me proporciona llave es el switch, ¿verdad? Esta estructura se utiliza generalmente cuando yo tengo un conjunto de posibles opciones que puede tomar una variable en cuestión, y de acuerdo a esa opción que tome la variable, pues yo tomo una decisión y ejecuto un conjunto de instrucciones. Por ejemplo, vamos a suponer esto rapidito acá. Día. Ajá, pero vamos a suponer de que yo estoy declarando esa variable día acá y le estoy asignando un valor 2. Y yo quiero que imprimirle, o sea, indicarle al usuario que el día de la semana, ¿verdad? Pero el día de la semana, el nombre, quiero decirle, bueno, si es 1 es el lunes, si es el 5 es el viernes, si es el 6 es el sábado. Entonces, indicarle al usuario. Entonces, fíjense que esta variable día puede tomar el valor de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, 6 y 7. Entonces, esta variable puede tomar un conjunto de valores. En un momento dado va a tomar uno solo, pero pudiera tener diferentes opciones allá. Entonces, si aquí es el día, va a ser el día de la semana, pero en número, el día 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7. Entonces, dependiendo de ese número, yo le voy a decir qué nombre del día ha seleccionado, ¿verdad? Entonces, para eso se utilizan estas estructuras switch en vez de hacer if. Si día es igual a 1, entonces haga esto. De lo contrario, si día es igual a 2, entonces haga esto. Entonces, para no hacerlo con if, pues yo puedo utilizar el switch en este caso. Yo les digo algo, mira, todo esto uno comienza a digerirlo, todo esto uno comienza a tomar habilidad en cuanto uno vaya a afrontar un problema, y la mejor forma de resolverlo, con la mejor forma, quiero decir la forma óptima de resolverlo, se hace con la práctica. O sea, cuando uno comienza a resolver y a resolver problemas, pues la práctica lo va haciendo uno más hábil. En otras palabras, pues la lógica de programación se va incrementando y atacar un problema, o sea, para resolverlo, pues se va haciendo más fácil. Entonces, programación es práctica, más nada. Investigar, ver para qué funcionan las cosas, revisar los lenguajes, pero si no hay práctica, no, es difícil llegar a ser un buen programador. Entonces, vean, ajá, en caso, ¿verdad? La sintaxis de esto es de la siguiente manera. En caso de que sea 1, entonces, y aquí colocamos el conjunto de instrucciones. Voy a decirle que le dé una alerta, ¿verdad? Y aquí voy a colocar, bueno, lunes. Y como le indico yo de que el primer caso, en cuanto es 1, termine acá, o sea, que no se ejecute más nada. Bueno, utilizamos lo que es la palabra reservada break para romper el flujo
de el flujo del código. ¿Y cómo agregamos otro caso? Bueno, en caso de que sea 2. En caso de que sea 2, entonces le voy a dar un alert y aquí sería martes. Pero como ya no tengo más código para el caso 2, ¿verdad? Pudieran ser aquí 20, 30 líneas de código, pero como solo tengo una sola línea y debo indicarle de que termine el caso, pues agregamos la palabra reservada. Y así pues lo hacemos para los demás casos, ¿verdad? En caso de que sea 3, entonces aquí colocamos miércoles, aquí colocamos jueves, aquí colocamos viernes, aquí colocamos sábado y nos faltó uno solo que fue bueno, aquí colocamos sábado y aquí colocamos domingo. ¿Qué me faltó aquí? Control Shift y aquí me faltó en caso de que sea 1, 2, 3, en caso de que sea 4, 5, 6 y 7. Y por último, pudiéramos, esto es opcional, agregar una nueva instrucción que es default. Esto es por defecto en caso de que esta variable no sea ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7. Vamos a suponer de que sea 15, pues pudiéramos decirle aquí una alerta: el día no existe. ¿Se dan cuenta? Entonces veamos. ¿Para qué me sirve el switch? Bueno, el switch me sirve para evaluar el contenido de una variable que pudiera estar dentro de un rango de opciones o de un conjunto de opciones. En caso tal, el día de la semana, pues tenemos el día 1, 2, 3 hasta el día 7. Y en caso de que el valor que tome esa variable, pues yo ejecuto cierto código. En este caso aquí solamente hay un solo código. Voy a guardar todo esto aquí, voy a comentarlo todo para que trabajemos solamente con el ok. Aquí tenemos esto, pero primero voy a abrir esto que está acá. Aquí tenemos esto, bueno, aquí tenemos, ok. Estructuras de decisión, y esto es lo que estamos viendo. Entonces veamos, si yo guardo esto que está acá, ¿verdad? Guardamos, pues se va a ejecutar el código y veamos a ver qué me dice en mi página web. Control S y me dice, bueno, martes. ¿Por qué martes? Porque día es igual a 2. Entonces en caso de que sea 1, no, en caso de que sea 2. En caso de que sea 1, fíjense que día no es 1, pues nada de esto se ejecuta. En caso de que sea 2, se ejecuta lo que está aquí adentro y se rompe el flujo y termina el switch y continuará acá después el código que está después del switch. Ok, veamos a suponer, vamos a cambiar esto por 5, control S, entonces es viernes, no es ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, pero sí es viernes, aquí está. En caso de que sea, por ejemplo, 7, control S y fíjense que aquí 7 el domingo. Y vamos a suponer 70, el día 70. Si yo le digo el día 70, pues el día no existe. Entonces, como no fue ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7, pues toma el default y me indica que el día 70 dentro de la semana, el día número 70 dentro de la semana no existe. Aquí puede haber varias cosas, perdón, el valor que puede tomar la variable dentro de esto puede ser, debe ser ordinal. Con ordinal quiero decir de que puede ser un entero o puede ser un string. No puede ser, tiene que ser un valor, un valor
es simple, no puede ser un valor complejo. Aquí no puede haber un objeto, aquí no puede haber un vector, no puede estar acá, sino tiene que ser un valor, un valor simple. Entonces aquí yo no puedo decir, por ejemplo, array, ¿verdad? Let vector es igual a, por ejemplo, no sé, a 1, 2, 3, 4 y evaluar aquí vector. No puedo hacerlo. Eso me daría, no, bueno, no coincidiría con el código que está acá, ¿ven? Porque no está tomando ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7. Entonces no olviden eso. Ahora pudiera colocar aquí vector en la posición, eso sí lo puedo hacer, vector en la posición, por ejemplo, en la posición 2, que sería el 3. Si yo le digo sí, entonces sí sería el miércoles. ¿Por qué? Porque vector en la posición 2 me está devolviendo un único número, o sea, un valor simple, no un valor complejo. Ok, entonces vamos a dejar aquí día, control S y control S y ahí está. Por ejemplo, vamos a tomar no sé, un valor de una variable, let no sé, let nombre es igual a, no sé, a Pedro. Y aquí haríamos por ejemplo un switch, ¿verdad? Vamos a suponer que esa variable puede tomar los valores de Pedro, de María y de Ana. Y resulta que Pedro estudia en la sesión A, María estudia en la sesión B y Ana estudia en la sesión C. Entonces, en caso de nombre, yo pudiera evaluar eso. En caso de nombre, yo preguntaría, en caso de que sea Pedro, entonces yo podría imprimir por acá un alert. Pedro estudia en la sección A. Y aquí rompo el flujo porque ya no tengo más. Aquí podría decir entonces Pedro, María. Entonces María estudia en la sección B. Y aquí en caso de que sea Ana, pues daría la información de que Ana estudia en la sección C. Entonces veamos que me muestra el programa, control S, el día no existe porque aquí es 70, ¿verdad? Aquí tenemos 70, por lo tanto está fuera del conjunto de opciones. Y, bueno, y aquí me faltó, bueno, aquí lo toma, ¿verdad? Pedro estudia la sección A, porque el Pedro tiene, la variable nombre tiene el valor de Pedro. Pero aquí me faltó el default, esto es opcional, repito. El default que va a decir estudiante no existe. Control S, el día no existe. Pedro. Si aquí colocamos Ana, diría, el día no existe, Ana estudia en la sección C. Y si colocamos aquí, no sé, Luis, le doy control S, el día no existe y me dice que el estudiante no existe. ¿Por qué? Porque Luis no está considerado dentro de los casos que estamos colocando acá. Cualquier duda, no duden en preguntar. Ahora,
hay un operador que se denomina operador ternario que me permite a mí simplificar los if cuando son simples, ¿verdad? Cuando tengo un if que solamente tenga un if y un de lo contrario, yo puedo expresarlo de esta manera, en una sola línea. En vez de utilizar if, else, ¿verdad? Lo hacemos de esta forma. Vamos a suponer, voy a declarar esta variable, la variable número, que es igual a 5, y preguntarme esto. Voy a colocar aquí let, resultado es igual. Entonces pongamos cuidado a esto. Aquí colocamos la condición, ¿verdad? Número es mayor que 2. Si número es mayor que 2, entonces si dos puntos, veamos a ver si es el 2. No, va primero 2 puntos, que es el if. No, perdón. Si número es mayor que 2, entonces voy a imprimir por pantalla, al resultado le voy a asignar esta cadena de texto. El número... no, voy a colocar aquí mejor 0. Voy a colocar aquí 0, mayor o igual a 0, para hacer el ejemplo más entendible. El número es positivo. De lo contrario, y aquí vamos a colocar esta cadena de caracteres, el número es negativo. Control S, aquí me está dando un error. El error es este, que tengo esto invertido. Primero va el signo de interrogación y luego van los 2 puntos. Entonces, ¿cómo traducimos esto? Bueno, si número es mayor o igual que 0, si esto es positivo, si esto es verdadero, o sea, si la operación lógica de esta comparación me da verdadero, yo asigno a la variable resultado el primer argumento que está acá, que está entre el signo de interrogación y los 2 puntos. Si esto no es verdadero, o sea, es falso, entonces le asigno en la siguiente opción, ¿verdad? Después de los 2 puntos. Entonces veamos qué aparece allí. Voy a comentar esto para trabajar solamente con el operador ternario. Esto se llama operador ternario. ¿Por qué ternario? Porque tiene 3 partes, 1, 2 y 3 partes. La condición, el primer valor a ser asignado o el segundo valor a ser asignado, dependiendo del resultado de esta operación lógica. Entonces voy a colocar aquí un alert y voy a colocar aquí el resultado es dólar. Resultado. Ok. ¿Qué debería aparecer acá? En el alert debería aparecer el resultado es positivo. El número, perdón. Voy a eliminar esto porque aquí ya lo coloqué ya coloqué todo el, ¿cómo se llama? Todo el mensaje acá. No hace falta colocar tantas cosas aquí. Control S. Bueno, aquí me falta. Sí, hay que dejar las comillas. Ok, para que tome esta sintaxis. Control S y me dice, bueno, el día no existe porque por aquí algo se me colió. Esto no lo comenté. Aceptar y me dice, el número es positivo. ¿Por qué el número es positivo? Ya vamos a ver. El número es positivo, ¿por qué? Porque el número vale 5. Probemos de nuevo. Control S, el número es positivo. Si coloco menos 25, ¿qué debería aparecerme en el alert? El número es negativo. Entonces, ¿se dan cuenta? Esto yo lo pude haber hecho con un if, ¿verdad? Sí, yo lo pude haber hecho de esta manera, sí,
número es mayor o igual a 0, número es mayor o igual a 0, yo hubiese dicho que el resultado es igual a esto que está acá. De lo contrario, ¿verdad? De lo contrario, hubiese hecho esto que está acá. Y pues me hubiese dado lo mismo. Pero JavaScript me permite simplificar eso de esta manera. Esto se usa generalmente cuando son if muy simples, ¿verdad? Donde solamente hay un valor acá. Se recomienda utilizar este tipo de operador ternario. Entonces, para que no se vayan a complicar ahí con eso. Y por último, ¿qué otra cosa? No, ya por hoy. Bueno, entonces nos vemos en el otro video. Nos oiremos en el próximo video. Hasta luego.